Agradecer a Enrique Alfaro, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que tome esta comunicación. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Gober, buenos días. Gracias por el espacio, un abrazo desde acá. Oye, un abrazo también para ti. Enrique, aquí de corazón a corazón, ¿cuál es el arma que tiene esta alianza federalista hacia el presidente? Porque parece que el presidente se pitorrea del grupo, dice, no, si hacemos cuentas hasta me deben, y luego le piden ustedes al presidente una entrevista y dice, pues no hay materia, ¿para qué negociamos? Y luego dices tú, bueno, pues es que este cuate nos pone en la mira y se siente muy gacho cuando ves que tienes al presidente encima, porque se va encima. Sí. ¿Cómo se pueden ustedes defender o cuál es el arma que ustedes pueden esgrimir hacia un presidente indolente como el que tenemos hoy en México? Bueno, nosotros primero, Pedro, tenemos que insistir en la ruta del diálogo, porque cualquier otra ruta sería muy peligrosa para el país. La lucha por el federalismo, la lucha por la defensa de la autonomía de los estados, le costó en el pasado sangre y muertes a México. Y yo creo que en ese sentido, lo que yo esperaría es que regresara la sensatez al debate, que de verdad pusiéramos las cosas con claridad para entender de qué estamos hablando y que dejáramos de comunicarnos a través de las ruedas de prensa por la mañana, porque me parece que eso también ha generado un ambiente de tensión muy peligroso, cuando nosotros lo que estamos pidiendo me parece que es atendible, es un asunto muy concreto, muy puntual, que nada tiene que ver con lo que se ha venido diciendo en estos días de que si queremos nosotros manejar los programas federales o que si queremos quitarle dinero a la federación. No, lo que nosotros queremos es que el presupuesto del próximo año se corrija, porque tal y como está hoy, representa un golpe durísimo para los estados, 9,200 millones para Jalisco en concreto. Y lo que a mí me parece es que, más allá de si tenemos alguna herramienta, alguna estrategia o algún arma, como dices tú, para poder generar condiciones, lo que yo creo que tiene que imperar es la razón. Vamos a insistir en ello, Pedro. No, el día que nos resignemos a que ese no es el camino, entonces sí estamos en verdaderos problemas. Y yo creo que hay que hacer el último esfuerzo para que el presidente genere un espacio de discusión, no solamente de las instancias técnicas, como propone el secretario de Hacienda, para trazar la ruta de una revisión integral del pacto fiscal, sino una reunión de trabajo a profundidad con quienes, igual que el presidente, fuimos electos democráticamente por nuestra gente. Yo voy de acuerdo con todo esto. Lo que me pregunto es si todavía hay una vía institucional para salir de todos estos escollos, porque, mi querido amigo, yo pienso que el presidente ya no escucha. Yo creo que, dijiste tú, es que tiene que pensar. Yo creo que ya no piensa en función de lo que pudiera ser una conciliación y desdeña a lo que desde el punto de vista de este pacto republicano que nos une como país puede representar en mandatos como el tuyo y el que representan los otros 9 gobernadores de esta alianza federalista, pues es la potestad y el gobierno de un enclave dentro de la República en donde tú fuiste electo por la vía popular y el presidente te pone encima a un superdelegado que tú afortunadamente pudiste quitar al primero, igual de arrogante que el presidente, y ahora has determinado que puedes, pero de todas maneras creo, y vuelvo a insistir en la palabra, creo que falta esa arma que pudieran ustedes tener como amago para un presidente que no entiende razones. Bueno, yo a lo mejor lo que habría que plantear es en qué ruta nos vamos a mover para que nos salgamos de este callejón sin salida en el que, insisto, pues con el modelo de comunicación institucional que hoy existe en este país a través de los medios y de las ruedas mañaneras, nos hemos metido. A ver, ¿cuál es ese camino, Pedro? Nosotros le tomamos la palabra al presidente. Vamos a llevar la discusión con toda seriedad y con toda objetividad, pero la vamos a llevar a esa cancha que es la que él considera que tiene que ser en la que se discutan los asuntos públicos. Yo tengo mis reservas también, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer la consulta ciudadana que nos va a permitir construir una postura como Estado y sin amagues ni amenazas, insisto, no es con ese ánimo. Nosotros sí nos vamos a hacer o nos vamos a poner a debatir y a reflexionar sobre la posibilidad de salirnos del pacto fiscal. Jalisco sí va a hacer ese ejercicio. Y entonces, ¿Qué implica, Enrique, qué implica salirse del pacto fiscal? ¿Qué quiere decir eso? Significaría, Pedro, que nosotros podríamos construir nuestro propio sistema tributario
y que en lugar de estarle pagando impuestos a la federación, o que la federación más bien, en lugar de que la federación recabe los impuestos que se paguen en Jalisco, pues lo que haríamos sería que los impuestos de Jalisco se quedan en Jalisco, tan sencillo como eso. Y entonces vamos a ver hacia dónde llevamos las cosas en este país si nos ponemos en esa postura. Mira, Pedro, Jalisco mantiene su compromiso de ser un estado solidario y subsidiario con los estados con menos recursos del país. No queremos dejar de apoyar a los estados que tienen menos dinero, pero de ahí a que tengamos que agachar la cabeza para que nos quiten todo, para que nos dejen sin lo más elemental para poder hacer nuestra función y cumplir con nuestra responsabilidad constitucional, pues evidentemente eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué significa salirse del pacto fiscal? Asumir que el dinero que se genera en Jalisco se quede en Jalisco. Lo pongo para que más o menos la gente dimensione de qué estamos hablando. Jalisco le aporta a la economía nacional el 8%, prácticamente el 8%. Y del recibimos, PIB. del presupuesto el 1.6%. Pues es así de sencillo. Ese trato es absolutamente injusto y sobre esa base creo que tiene que empezar una discusión a profundidad. Por lo pronto, mientras esa discusión se da y para evitar un desajuste mayor en el corto plazo, en medio de un escenario muy complejo como es el que vivimos en México, pues lo que le decimos al presidente es cuando menos arregle el presupuesto del próximo año, no para que nos dé más, pero no nos quite lo que teníamos este año. O sea, ya si de por sí tuvimos la carga, el peso de tener que pagar los estados todo el costo de la emergencia sanitaria, 3.500 millones llevamos en Jalisco gastados este año, aparte nos quieren quitar 9.200 millones para el año próximo, estaríamos colapsando a Jalisco. Eso es lo que no podemos permitir. No, pues no. Fíjate, y luego te mandan mensajeros. Fíjate, Arturo Herrera, ¿no? Y yo sé que tú lo sabes, pero para que lo sepa el público. Arturo Herrera dice, pues el diseño de ese pacto fiscal no lo hicimos nosotros, lo hizo Felipe Calderón en tiempos cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda, pero si bien es cierto, sí, el pacto fiscal sí se diseñó en tiempo del presidente Calderón, pero la proporción de ese pacto hoy la estamos viendo con estos números que tú denuncias. Del 8% del PIB que aporta Jalisco, recibes el 1.6%, pues están realmente, perdón, pero se están padroteando con el dinero de los estados. Más allá, Pedro, de la discusión de quién inició toda esta descomposición del modelo federal, porque creo que tiene muchas etapas. Este asunto se ha ido descomponiendo con el paso de los años. Es muy interesante, hoy hay un artículo del senador Germán Martínez que vale la pena leer sobre la posición, por ejemplo, del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que escribió o participó en un libro muy interesante sobre el tema del federalismo, en donde Ricardo Monreal plantea la urgente necesidad de hacer exactamente lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, es un debate que tiene muchos años y al que obviamente el gobierno federal no le quiere entrar. Los estados habían mantenido una posición, una actitud pasiva. Para mí se me hace difícil de entender cómo los gobernadores, cuando les están quitando recursos a sus estados, cuando les están también reduciendo el presupuesto, porque ellos también tienen ese problema, no es nada más los de la Alianza Federalista, ¿por qué los gobernadores se quedan callados? No solo eso, salen todavía a arrodillarse y a agachar la cabeza y seguir echando porras a decisiones que verdaderamente lastiman los intereses de sus entidades. Bueno, ese silencio cómplice, ese silencio que lastima, insisto, el auténtico diálogo republicano, creo que es el que pudimos romper desde la Alianza Federalista. Ya eso es un avance, Pedro. Vamos a aprovechar esta coyuntura para poder profundizar el debate y generar condiciones para que este asunto se resuelva de fondo. Si logramos eso, le vamos a hacer un gran bien al país. Pero independientemente de cómo vaya avanzando este proceso, hoy tenemos la emergencia que significa componer, arreglar el proyecto de presupuesto, porque si no, vamos a estar poniendo, créeme lo que te digo, en riesgo la viabilidad de operación de los gobiernos estatales y municipales, y eso significa la prestación de servicios esenciales para la población. Yo quiero decir públicamente ante ti que yo alabo tu idea de este constante intento por llegar a un diálogo. Lo que implica un diálogo es justamente, habla de una vía, ¿no? Una forma de hacerlo de ida y de regreso. Yo no veo una voluntad de diálogo de la Federación hacia ustedes. Ayer el presidente recibe, anteayer, al gobernador de Baja California, porque es su contrapache, pero no te recibe a ti cuando lo has pedido, bueno, desde hace meses, el que haya esa posibilidad de diálogo. Ahora, mira,
Enrique, también hay esta necesidad ingente por dinero, dice Banco de México, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Es probable que los gobernadores en esta coyuntura cortoplacista vayan a tener que recurrir a préstamos que vayan a endeudar a los estados, pero sin la retroalimentación de una federación que pudiera ayudar a pagar el servicio de una deuda que va a tener que ser una deuda desesperada. ¿Estarías en condición o estarías en la situación de tener que pedir prestado por tu lado y pedirle al Congreso local el apoyo para que consigas recursos que no te va a mandar López Obrador? Bueno, hay que recordar, Pedro, que Jalisco tomó esa decisión a tiempo porque si no este año hubiera sido imposible de manejar. Nosotros tomamos este año una línea de crédito que autorizó el Congreso, que también autorizó Hacienda, que nos ha permitido tener oxígeno para no parar el tren de trabajo, particularmente la inversión en infraestructura, que es uno de los motores fundamentales de la reactivación económica. En Jalisco hay que recordar que nuestro Estado, con la estrategia que diseñó Pedro, en los últimos 2 meses ya generó 27,000 empleos de los que habíamos perdido. En esos mismos 2 meses la Ciudad de México todavía perdió más de 12,000. Entonces, Jalisco está en proceso de reactivación en mucho gracias a que tomamos esa ruta, que fue criticada y que nos echaron para no variar el caballo encima, pero que en realidad fue un esquema responsable que no hipotecó el futuro de Jalisco, ni mucho menos. Nuestra deuda per cápita es muchísimo más baja que la de la Ciudad de México, por ejemplo, o que otros estados de la República. Estamos con salud financiera. Y lo que estamos diciendo es que entendemos que hay poco dinero, que viene un año difícil, pero también somos objetivos al plantear el presupuesto de egresos de la Federación, Pedro, como se está discutiendo en el Congreso, implica o trae incluido un crecimiento del 0.3% en términos reales. Crece, poquito, pero crece. Nosotros lo que decimos es, si el presupuesto federal crece 0.3, ¿por qué a Jalisco le quitas 8.6%? O sea, no estamos pidiendo dinero en donde no hay. Lo que estamos diciendo es que el gobierno está concentrando el dinero de los mexicanos para gastarlo como se le antoje y que nos está dejando a los estados en una condición de vulnerabilidad muy peligrosa. Entonces, Jalisco tiene solidez financiera, tenemos condiciones para poder defendernos, pero es una situación que no va a poder sostenerse mucho tiempo, porque además nosotros le estamos cubriendo literalmente la espalda a la Federación al compartir responsabilidades en la prestación de servicios y en la atención de temas que son, insisto, en principio responsabilidad del gobierno federal: salud, educación, seguridad, que nosotros estamos pagando más del 40% de esos recursos con recursos del Estado. Entonces, sí. De verdad coincido en que las señales no son positivas, es decir, no vemos por lo pronto que pueda generarse el diálogo que se necesita, pero insisto, Pedro, si perdemos esa esperanza, si dejamos de insistir en la vía del diálogo, pues ¿qué va a quedar? Y yo creo que cuando llegas a ese punto, pues, insisto, estás poniendo en peligro al país. Bueno, el país se está poniendo en peligro desde ahorita, Enrique, porque si tú como gobernador de un estado estás consignando esta astringencia de recursos tan dramática como la que de hecho tienes de frente, pues por más paliativos que se les puedan poner y aspirinas que te puedas tomar, de todas maneras vas a tener un problema de caja en muy poco tiempo. Ahora, mira, yo entiendo que jugar a la balcanización es un asunto peligroso, tú lo dijiste al principio de este programa, pero quise hacer un ejercicio porque sé que tú también lo vas a hacer y otros gobernadores, y hasta este momento casi 20,000 personas han pasado a nuestras formas de consulta sobre una pregunta que dice: si se diera el caso, ¿apoyarías a tu gobernador a iniciar un proceso de separación de tu estado del resto del país en la idea de que siguieran los malos tratos de la Federación? Bueno, de casi 20,000 personas, 3 de cada 4 están detrás de ti y te apoyarían en lo que fuera. Esto te lo digo para que te ahorres la encuesta, porque la gente lo está diciendo y además te tengo detectado, hay una gran cantidad de estas 20,000 personas que están votando desde Jalisco y están diciendo: yo estoy con mi gober y lo que quiera. No, la verdad he sentido mucha solidaridad de los jaliscienses. El lunes tuvimos un acto en el que estuvimos los 3 poderes públicos, todos los presidentes municipales, incluidos los de Morena, porque están igual de maltratados que los demás.
estuvieron las universidades públicas y privadas, los empresarios, los sindicatos, todo el mundo, Pedro. En Jalisco hay un cierre de filas de verdad, y lo que estamos diciendo es nosotros somos mexicanos, muy orgullosos de ser mexicanos, y no dejaremos de serlo. Pero eso es muy distinto a que sigamos permitiendo que el dinero que generamos los jaliscienses con esfuerzo y con trabajo lo siga agandallando el gobierno federal para usarlo en lo que se le antoje. Ese es el tema central de lo que podría ser la salida del pacto fiscal. Y pues evidentemente el riesgo de que eso vaya generando este ánimo, como dices tú, de fundamentalismos regionales y de espíritu separatista, pues existe, y eso es muy peligroso, porque si llegamos a ese punto, pues hemos visto lo que eso le ha costado a otras naciones, de otros países, en donde este debate sobre las identidades regionales y las autonomías regionales, pues se ha convertido en un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistir en que el diálogo racional, que el diálogo con sensatez es el camino para poder hablar el tema. Coincido pero con la expectativa baja que dices tú, pero hay que hacerle la lucha. Vamos a hacerlo. Pero fíjate, Enrique, hablando en política, y yo sé que tú eres ahí un hombre muy experimentado y aparte muy sagaz, y le avientas de lo que hay que aventarle. El arma que pudieran ustedes esgrimir como grupo federalista, es decir, mira, presidente, tú estás poniendo al país en un riesgo que no se ha corrido para este país desde 1824. Y desde entonces hasta la fecha no ha habido un presidente. Mira, una cosa es que Cataluña le diga al rey de España, oye, yo me separo por cuestiones de carácter, de que yo soy catalán y no soy español, hablo un idioma diferente, tengo una idiosincrasia diferente y por lo mismo busco una secesión. Y con todo ese amago, de todas maneras, España y la corona respetan a la autonomía y soberanía de Cataluña y le dan la parte que le toca. Ahora, en el caso de ustedes, si ustedes, vamos a poner que todos llegaran a un extremo de llegar a una ruptura del pacto fiscal y habiendo instalaciones del SAT, ustedes recolectaran el dinero a nivel local y se brincaran al SAT, ahí vendría una ruptura. Ahora, esa arma sí se las va a responder el presidente, porque entonces el culpable de la secesión, por lo menos fiscal, no vas a ser tú ni los otros 9 gobernadores, va a ser un presidente que los está poniendo en una circunstancia que tú bien lo dijiste, es un callejón sin salida. Es correcto, al final de cuentas nosotros lo que decimos es, no queremos romper ni siquiera el pacto fiscal, queremos que se revise, pero estamos también diciendo que si no hay respuesta, que si lo que tenemos es puertas cerradas permanentemente, que si lo que tenemos son groserías y ofensas como las que hemos recibido en los últimos días, pues la verdad es que estamos preparados para tomar el otro camino. Yo creo que hay condiciones para hacerlo y evidentemente eso significaría tener que desarrollar en los estados pues un sistema tributario propio. Entonces, pues no es un camino sencillo, no es un tema de corto plazo, y yo creo que si hacemos todo lo que nos toca, podemos encontrar una ruta diferente. Pero bueno, pues como bien lo dices, para que haya diálogo se necesitan cuando menos 2. Ojalá el presidente cambie su posición, Pedro. 2 para bailar tango, pues si no solito, Cuando pues menos. Qué chiste, ¿no? Oye, Enrique, hay un grupo de personas desde hace semanas acantonadas en el Zócalo de la capital de la República Mexicana, que yo estoy seguro reflejan a millones de personas que ya no quieren seguir por este camino que está siguiendo México, con este hombre que está gobernando nuestro país, no sé cómo, extinguiendo fideicomisos, acabando con fondos, acabando con el fondo presupuestario de estabilización presupuestaria, ya se lo echó, Enrique, y al principio de la administración decía que no lo iba a tocar, y ya van prácticamente 200,000 millones de pesos que no sé en qué diablo se los gastó, y va a ser lo mismo con los fideicomisos y con el fondo de la salud, y va a ser lo mismo con lo que sea, va a acabar con la riqueza de los mexicanos, en lo que esperamos que reaccione este señor que no reacciona de ninguna manera. ¿Tú crees sensatamente que tenga la capacidad como para poder decir, bueno, ya me convencieron, a ver, vamos a sentarnos y dialogar? ¿Tú crees que lo va a hacer? A ver, la realidad a veces te obliga a cambiar. Yo espero, Pedro, que el mensaje que estamos mandando, el cambio incluso en el tono, porque hasta ahora lo que habíamos dicho es, pues hay que hacer las cosas bien, hay que dialogar, hay que intentar. Hoy estamos tomando ya una actitud mucho más a la ofensiva, en el sentido de decir, bueno, si no nos hacen caso, algo tenemos que hacer.
De hecho, nos vamos a volver a reunir este domingo los gobernadores para platicar sobre lo que sigue, y por supuesto que sí somos nosotros tenemos la convicción de que hacer el último esfuerzo, de que hacer un ejercicio de búsqueda de un espacio adecuado para dialogar, se tiene que agotar, Pedro. Sí es nuestra convicción, porque también somos conscientes de qué es lo que hay después de esto. Es decir, si no se logra eso, creo que estamos en un escenario, insisto, de riesgo muy importante de que el conflicto escale en otro sentido, y eso no está bien. Eso no estaría bien. Eso pero, sería un... Sí. Enrique, ya estamos en ese riesgo, Enrique. Ya estamos, querido amigo, ya estamos. Mira, yo recuerdo hace muchos años, en la oficina de Pedro Aspe Armella había un cuadro. Detrás de su escritorio estaba una canastilla llena de huevos y decía abajo, condición para gobernar. Pues sí, se ha vuelto un elemento necesario en extremo, pero la verdad no es sencillo el asunto. No, es que no es sencillo. La voz, ¿no? Y decirle al presidente que no estás de acuerdo con él, tiene sus riesgos, pero insisto, Pedro, el peor riesgo que tiene este país es que nos callemos. El principal riesgo de este país es que el silencio cómplice termine por legitimar una apuesta que me parece a mí está llevando al país por el camino equivocado. Pues sí, entonces, tú y yo hemos platicado tanto de Jalisco, y yo te voy a decir una cosa, que tú lo sabes. Me pongo a pensar en los últimos 6, 8, 10 gobernadores que ha tenido tu estado. Nadie de los gobernadores que te antecedieron ha tenido que enfrentar un problema tan complejo como el que tú estás enfrentando. Nadie, ninguno. Y dime el que quieras. Ninguno ha estado en una posición como tú, o como Martín Orozco en Aguascalientes, o como el Bronco en Nuevo León, o como Corral allá en Chihuahua. Ninguno ha ni nosotros como ciudadanos hemos enfrentado tiempos como los de ahora. Esperamos que haya una reacción de razón, pero lo único que hay es una descalificación, una denostación, y se hablaba de la construcción de una dictadura militar. Yo no voy de acuerdo con que sea una dictadura militar. Yo voy de acuerdo con que se ha construido una dictadura a secas. Y entonces estamos ante un problema, querido Enrique, porque entonces el país sí va a tener que transitar por momentos de mucha oscuridad. Es correcto, pero la verdad es que son tiempos difíciles por muchas razones, y creo que en ese sentido pues estamos a prueba todos, ¿no? Vamos a hacer nuestro esfuerzo para demostrar que la responsabilidad que nos confirió la gente y el pueblo de Jalisco, pues no la vamos a traicionar. Estaré haciendo mi mejor esfuerzo, lo haré a conciencia, y siempre de frente y de cara a los jaliscienses. Yo sé que lo vas a hacer a conciencia, y por eso te dejo no me olvides de 3/4 partes de la población que están contigo para la determinación que tengas que tomar. Y te digo una cosa, si llegan ustedes, tú lo sabes, si llegan ustedes desarmados a hablar con el presidente, los va a mangonear como gatitos con un peluche, ¿eh? Y yo no creo que esta sea la posición de un hombre como tú. No la creo. Tenemos un equipo técnico y jurídico muy sólido, un equipo financiero que está trabajando muy bien en la ruta, que vamos a poner sobre la mesa. Créeme que vamos a prepararnos y vamos a llegar con argumentos cuando se dé el espacio y la oportunidad. Ojalá sea pronto, ojalá sea de la forma correcta. Y bueno, pues como dices, Pedro, las señales no alientan, pero pues la esperanza muere al último. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Sí. Me la pusiste de pechito, dices que tienes un buen equipo técnico, y yo me remito a la lucha libre. En la lucha libre hay técnicos y rudos. A ver quién es el técnico. La puse de pechito, tienes razón. A ver quién es el técnico, y te espero ver como rudo, porque aparte hasta la figura te ayuda. Querido amigo Enrique Alfaro, gracias por tomar esta llamada. Pedro, te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenos días. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Pues, ¿qué? ¿Algún comentario que quede? Aparte, un presidente que no entiende, que no oye, que no ve, que no piensa, y que lo único en lo que está esmerado es en verse al espejo y decir: espejito, ¿quién es el más poderoso de aquí? Y quiero decirle al presidente que llega un huracán y puede ahogar hasta sus 2 bocas,